Se presentó un video que presentó el periodista Amaro Gómez Pablo, y para conversar de esto y otras cosas nos acompaña el economista y ex ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre, que lo recibimos con este aplauso. Me da mucho gusto. Pero vamos a contextualizar todo esto de la teoría del chorreo, porque muy bien lo explica Amaro Gómez Pablo en el siguiente video. Hacia finales de los años 70, comienzos de los 80, primó esa idea de que los mercados debieran ser libres. Cuanto más libres, mejor, con la menor injerencia del Estado posible, y privatizar los servicios, los bienes, fortalecer a las grandes empresas. Y eso generaría crecimiento, una riqueza que desde arriba y por goteo o por rebalse iba a beneficiar al grueso de la sociedad y llegar hasta aquí abajo. Y bueno, hoy conocemos los resultados de ese experimento. Ha habido una sustancial reducción de la pobreza, es verdad, pero la injusticia social con la inequidad ha sido grotesca. A escala global, solo el 5% de la riqueza de aquí arriba ha llegado al 60% aquí abajo. ¿Que los ricos se hacen más ricos? Es verdad. En Chile es peor, porque el 1% o 180.000 chilenos son dueños de un cuarto de la riqueza de todo el país. El 10% es dueño de 2/3, son unos 2 millones de chilenos con más de la mitad, con el 65% de la riqueza del país. Y el restante de esa riqueza en Chile, ese módico tercio, es lo que queda para ser repartido entre el 90% de los chilenos. Por eso el grito de vivir en paz. No se trata de una consigna, se trata de un derecho. Bueno, se explica de manera muy didáctica, Nicolás, esto de la teoría del chorreo. Me gustaría saber si estás de acuerdo con lo que presenta de manera tan particular Amaro. Bueno, buenos días. Buenos días. Ojalá uno tuviera la capacidad didáctica que tiene Amaro Gómez Pablo o cualquiera de ustedes y no se enredara en tecnicismo. Pero yo te diría, Lucho, que la teoría del chorreo es un completo mito, porque nunca un país ha llegado a ser próspero sobre la base del chorreo. Eso no existe, es una invención. Los países que se desarrollaron, no se desarrollaron como un manantial que viene desde arriba, perdón, no como una cascada que viene desde arriba, sino como un manantial que viene desde abajo, porque fueron países más igualitarios desde el comienzo. Pero parece de toda lógica, digamos, lo que uno esperaría, digamos, que no se concentrara todo arriba, sino que también generara beneficio para los demás. Claro, pero si tú tienes que estar todo arriba, tú solamente estás usando las capacidades, los cerebros, la inventiva de los que están arriba. Y todos los que están abajo están mirando, esperando que les gotee. ¿Y por qué creímos eso? ¿Por qué alguna gente creyó eso? Nos volvimos locos en un minuto. ¿Qué pasó? Que lo aplicamos de una manera tan radical, particularmente en Chile. A ver, no me quiero meter en tecnicismo, insisto, pero esto no tiene necesariamente que ver con cuánto mercado o no mercado haya. Lo que hacen los países desarrollados, que hicieron desde el comienzo, particularmente, por ejemplo, si ustedes ven cómo se fundó Australia o Nueva Zelanda, o cómo era la situación en Escandinavia, o cómo es en Canadá, desde el comienzo la tierra se repartió entre todos. Acá se concentró en unos pocos terratenientes, la hacienda. Entonces, el modelo chileno partió desde la colonia con unos pocos decidiendo por todo el resto. Allá partió con esta especie de figura de manantial que les decía, con gente más pareja, que eran los granjeros. De los granjeros se pasó a la industria y todos y cada uno comenzaron a innovar. Hacia el siglo XIX, que Estados Unidos crece mucho, todas las innovaciones vienen de pequeños y medianos empresarios que junto con los artesanos innovaban. Eso fue lo que creó la revolución industrial en Inglaterra. Esta teoría de que tiene que haber una cabeza que lo hace todo por los demás. Esa fue la misma teoría que operó en China durante 1000 años y no se desarrollaron, o en Rusia, o en Latinoamérica, o en Sudáfrica. Eso no opera, no ha operado nunca. Nicolás, ¿y cómo debería haber sido? O sea, ¿cómo podríamos haber hecho un país mucho más igualitario y que no hubiese pasado tantos años? Porque esto también entiendo que viene un poco, consideremos que viene después de la dictadura militar, donde se le dio muchos beneficios a la clase empresarial. A ver, yo creo que nosotros estamos en un punto en que si somos capaces de conversar en paz, sin violencia, y con una solución institucional, podemos dar un nuevo salto que es el que la gente nos está demandando. Perfecto. ¿Cómo se hubiera sido esto distinto? Mira, lamento decirte que creo que es muy difícil que hubiese sido distinto, porque Chile, al resto de Latinoamérica, como Latinoamérica,
se forma sobre la base de la invasión de los europeos a culturas, ¿cierto?, amerindias. Entonces, ese desequilibrio con unos pocos, con gran capacidad guerrera, sometiendo a todos los demás, parte desde nuestra propia fundación. Claro. Ahora, hemos ido haciendo cambios. Por eso yo les digo, no son ni 30 pesos ni 30 años, son 500. Claro. Claro, algunos dicen 30 porque en el fondo también, cuando uno tenía la esperanza de la llegada a la democracia y la instalación de los gobiernos de la Concertación, esto de alguna manera se iba a cambiar. Ustedes, me refiero a la gente de la Concertación, han sido gobierno la mayoría de los últimos 25 años. En ese contexto, ¿hay alguna autocrítica por no haber corregido el modelo al punto de lo que requería tal vez lo que venía, el momento que estamos viviendo ahora? ¿Se siente parte responsable también de lo que está pasando? Bueno, por supuesto, somos todos responsables, pero yo creo que cuando se dice livianamente somos todos responsables, es lo mismo que decir es nadie es responsable, nadie es responsable. Pero perdón, pero yo no fui ministro de Hacienda. Ya, pero yo le puedo decir, pero ¿para qué? Si esto no es una... No, señor, estoy acusando a usted, Nicolás Izaguirre. pero sí, pero Yo le puedo, representa la figura. en otra oportunidad le puedo traer las 10 leyes que me fueron rechazadas, que apuntaban a que los ricos pagaran más impuestos o a que se distribuyera mejor la torta. Ay, te rechazaron esa... Todas, pues, todas. Sí, nosotros tenemos una constitución amañada en que cambiar, tú puedes cambiar solo en el margen, pero te terminas topando con la pared inevitablemente. Y hay demasiada evidencia como para que ustedes, los periodistas, puedan mirar año por año cómo se fueron estableciendo topes, porque hay un pequeño grupo que desde la Constitución de Pinochet, este pequeño grupo que viene, ¿cierto?, que en realidad son mis antepasados, que viene desde los terratenientes que obtuvieron las tierras no porque fueran buenos, sino que la corona se las cedió a través de las Mercedes de tierra, que se llama. Este pequeño grupo, que son también mis antepasados, ha mantenido el control político Pero y lo fortaleció con la Constitución de Pinochet. Y desde un principio. Claro. Pero este pequeño grupo no estará consciente hoy día de que esto tiene que cambiar para que efectivamente, con todo este estallido social que ha habido, no estarán más conscientes de que esto definitivamente no puede seguir así. Bueno, yo espero, porque Chile ha llegado a un nivel muy alto. Nosotros tenemos $25.000 per cápita. Lo que pasa es que somos demasiado asimétricos al nivel que hemos llegado y lo injustos que somos. En otros países se produjeron, por ejemplo, la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1680, la Revolución Francesa, después vino la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Otros países han sido capaces de sacarse este componente oligárquico encima y progresar con una sociedad más igualitaria. Nicolás, Ese es el gran desafío de hoy día. Ahora, para hacer ese gran desafío, ¿necesitamos un cambio en la Constitución, según tú? Absolutamente, Ya. absolutamente, porque todos los países democráticos del mundo tienen una regla que es básica, que es que las mayorías deciden su destino. Ya, y con ese respeto cambio, a las minorías. por supuesto. Aquí Pero- las mayorías no deciden su destino. ¿Por qué no lo deciden? Porque las leyes más importantes tienen lo que se llama supraquórums. Entonces tú necesitas 4/7 o 2/3 de los parlamentarios y la derecha con 30 o 40% de la votación es capaz de bloquearte todo. Y aún si ganas, como casi nos pasó con el tema de la interrupción del embarazo en 3 causales, el Tribunal Constitucional te lo puede dar vuelta, que está integrado también de un modo completamente no Bueno, democrático. estuvimos revisando el otro día la cantidad de leyes que se declararon Inconstitucionales. Claro, inconstitucionales. Cortito. ¿Tú crees que hay voluntad? Pero déjame ¿Ah? contestarle lo que me sugirió él. Perdona, Carla. Ya. Si yo tengo autocrítica, creo que yo en lo personal sobreestimé la capacidad que tú tenías de mejorar con estas reglas del juego. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que la verdad las cosas que era imposible, que estábamos en un juego que estaba amañado. O sea, las cartas estaban marcadas. Oye, tú has tenido en tu época con el ministro de Hacienda, me imagino, relación también con estos poderes económicos, me imagino que eso es así. Y hoy día hay algunos empresarios que tienen la voluntad de subir, por ejemplo, el sueldo de sus trabajadores. ¿Tú escuchaste en épocas pasadas, por ejemplo, que hubiera esa voluntad de los empresarios? Yo creo que tú destacas un punto muy importante. Yo creo que la sociedad chilena, y eso es lo que me tiene optimista, está tomando conciencia. Y ojo, que por eso les decía la figura del manantial, que esto no es solamente un problema ético de mayor justicia social, sino que nosotros estamos comenzando a guatear en nuestra capacidad de crecer. Porque la capacidad de crecer está fundada en el talento de todas las personas. Y si esto está muy concentrado en la gente abajo, solamente repite mecánicamente instrucciones, pero no es capaz de aportar. Entonces yo creo que nos estamos dando cuenta que tanto para tener más, armonía social, cuanto para poder seguir creciendo y pasar a exportaciones con mayor valor agregado, necesitamos distribuir mejor, dar más oportunidades en capacitación, en educación, en salud.
Nicolás, ¿para esto hay que construir una nueva constitución o se puede modificar lo que ya se ha modificado, entre comillas, pero hoy día hacer una gran reforma? ¿Cuál es tu teoría con respecto a eso? Mira, José Miguel, en ninguna parte del mundo tú tienes constituciones en los países desarrollados donde para cambiar disposiciones, la mayoría de las disposiciones, tú tengas estos supraquórum de 2/3 o 4/6. La mayoría de las disposiciones se cambian por quórum calificado, o sea, la mitad de los electos. Ese es el primer problema. En la inmensa mayoría, o sea, todos los países desarrollados, no existe tal cosa como un tribunal constitucional que pueda derogar una ley que ha aprobado legítimamente el Congreso. Pueden haber lo que se llama recursos de inaplicabilidad, como existe en la Corte Suprema de Estados Unidos. O sea, que alguno que se sienta afectado recurra a la Corte Suprema, que en Estados Unidos lo ve la Corte Suprema, no hay tribunal constitucional. Es el equivalente de... Exactamente. Pero tú puedes en casos puntuales alegar que a ti te están violando tus derechos, pero no puede un tribunal que no ha sido elegido por nadie echar para atrás una ley. O sea, esas son dos anomalías brutales. Claro. Una tercera cosa, que yo, y en esto vi con alegría que Andrea Alamán planteó lo mismo, nosotros tenemos un régimen político que lleva a tener puro gobierno de minoría. Y si el gobierno es de minoría, y como hay tanta concentración en el presidente, los otros lo único que tratan es de hacerle la cama, como se llame, para que fracasen. Entonces no nos podemos poner de acuerdo. Es un sistema diseñado para que nos peleemos, no para que nos pongamos de acuerdo. María José. Sí, lo que pasa es que me pongo en los ojos quizás de las personas que nos están viendo y digo, chuta, parece que está súper claro lo que hay que hacer, pero no hay unión y tampoco hay, al parecer, voluntad. Esa es como la sensación que queda. Más allá, usted fue ministro y quería preguntarle qué le parece también el actuar de los ministros, por ejemplo, las declaraciones que vimos del ministro Fontaine en su oportunidad. Y porque yo creo que este estallido social no es tanto económico, sino que también es porque la gente se sintió subestimada. Tú eres María José Quintanilla, no te había visto. Hola, que te había visto cuando Solo era por más la niñita tele. cantando. Qué emoción, cantas lindo. Muchas gracias. Es que a mí yo también soy músico, entonces me encanta Toca muy bien la guitarra. Sí. el tema de la música. Mira, yo creo que echarle la culpa a personas es malo. Cuando uno es ministro, yo me pegué una cantidad de tonteras en declaraciones a veces forzados que yo no culparía a cada uno de ellos, pero sí tú tienes un punto que refleja que desgraciadamente esa élite no entiende realmente el país en que vive. Cuando un ministro dijo, mire, yo le recomendaría a la gente que diversificara sus ahorros entre el exterior y acá, como si la mayoría tuviera una caja fuerte en la que está decía- Una cuenta en el extranjero. Claro, La casa en la playa, ¿te acuerdas? no les quiero preguntar a ustedes, pero estoy seguro que muchos no, porque No, luego yo no yo no tenemos. Y eso que nosotros somos bastante acomodados todos acá. ¿Te fijas? Entonces, había un problema de falta de sintonía con el país. Yo creo que se están poniendo al día, pero realmente una súplica de todos los chilenos que queremos vivir en paz, como dice la hermosísima canción de Víctor Jara, que el presidente se dé cuenta que tiene que llamar a que los chilenos en democracia hagamos una nueva constitución. Si esto no va a significar el populismo ni la repartija, sino que simplemente una constitución como en todos los países desarrollados, ¿Y cómo donde la mayoría decida. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Que uno dice, ¿quién es el que fiscaliza esto? Bueno, la forma que se han hecho, porque muchos han dicho que esto es solamente el caso de Bolivia o Venezuela, no es así. Por ejemplo, Islandia, después de la gran crisis, hizo una nueva constitución con un proceso enormemente participativo y con una asamblea constituyente. Todos los países que regresaron de dictadura, España, Francia con la Quinta República, Colombia, hicieron nuevas constituciones. Por tanto, esto es normal. ¿Y por qué cree usted Y tú pones en las constituciones ciertas salvaguardas para evitar que la mayoría arrase a la minoría. No ya. se trata de eso. Ya. Pero una cosa contrapesada existe. Entre 0 y 1 está un 0,5. No tiene por qué ser completamente controlada por el diseño de Pinochet ni populista. Puede ser una cosa razonable. Importante porque hay gente que también, a lo mejor por no entender o porque también, claro, le empujan allá, cree que esta asamblea constituyente, que un método, hay varios más, se puede resolver que sea una comisión bicameral o otra alternativa, es como la lógica del consejo de curso, donde nadie se va a poner de acuerdo y donde los que gritan más fuerte van a terminar imponiendo su posición. Pero yo entiendo que cuando se habla de asamblea constituyente, hablamos también de escoger los delegados que van a participar, que tampoco se trata acá de que hayan 18 millones de chilenos en un mismo tiempo levantando el dedo para tratar de que sea escuchado y recoger en la Constitución lo que demanda.
Efectivamente, ¿tú sabes cómo lo hicieron en Islandia? No, ¿cómo? Bueno, pero son pocos y son islandeses, pero yo lo encontré realmente 300.000 creativo. habitantes. Claro, lo hicieron por sorteo. O sea, dijeron, hagamos 500, los 500 que caigan, así como se rifan ¿cómo se llama? Los jurados en Estados Unidos. Sí. Bueno, pero como tú muy bien dices, efectivamente los constituyentes son personas elegidas por la gente. Puede ser, por ejemplo, de la misma forma que se elige la Cámara de Diputados. No los diputados, pero con la misma estructura regional para que sea representativo del país en su conjunto. Y esas personas, cuando deliberan, reciben a todos los actores sociales, reciben a los profesores, reciben a los trabajadores portuarios, para ir, y tienen también unas ciertas asesorías técnicas que ellos mismos se dan de expertos constitucionales. Por ¿Te tanto, puedo decir algo? Sí. Yo creo que ahí hay un dejo de cuando tratan a la gente de ignorantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero ¿cómo la gente va a ser capaz de decidir o elegir? Eso es subestimar eso, a la ciudadanía y a nosotros mismos. Tienes porque toda la nos razón, están metiendo Carla. a todos en la misma bolsa. bueno, pues, ¿Te parece o no? Esa es la matriz cultural de un país que desde los conquistadores ha sido manejado por una élite. Déjenme decirle, hay un índice que se llama el índice de Palma. En todos los países desarrollados, sin excepción, porque hay concentración también, si los más ricos son más ricos, y para qué vamos a venir con cosas. El 10% que más gana, gana el equivalente al 40% que menos gana. El 10% igual 40%. ¿Saben cómo es en Chile? El 10% que más gana, gana 2,5 veces el 40% de abajo. Una locura. Entonces la concentración de las decisiones, entonces yendo a tu punto, se nos ha hecho creer que hay unos iluminados, que la verdad que son los hijos, nietos, bisnietos de los que agarraron la merced de tierra de la corona, o sea, nunca le ganaron a nadie, que van a decidir por todos nosotros y la gente es muy sensata. Ustedes están en contacto permanentemente en este excelente programa con la gente y la gente tampoco quiere que sea todo gratis mañana. No. Pero quieren tener derecho a decidir, como Fíjate está que diciendo. nosotros hemos escuchado muchísimo a nuestra gente con una lucidez increíble, o sea, con una claridad que es un poco lo que representa Carla. Ahora, hemos aprendido mucho de este modelo neoliberal que ha hecho que la desigualdad sea tremenda. Chile ha crecido, eso es evidente. En los últimos 30 años tenemos un país que efectivamente se ha levantado frente al resto de la región. Pero ¿cómo podemos hacer para que esta brecha tan grande, esta desigualdad tan grande pueda achicarse? ¿Hay alguna forma, hay algún modelo del cual nosotros nos podamos agarrar? ¿Hay alguna forma que podamos realizar? Quiero ser optimista. No todo se puede hacer de inmediato. Yo soy economista y sé que tú, si eliges una cosa, tienes que sacrificar otra, porque todo no se puede hacer de inmediato, lo sabe todo el mundo que administra la plata de la casa, ¿cierto? Pero fíjate que con el nivel de ingreso que nosotros tenemos, perfectamente nosotros podríamos hacer un pacto social que significara, por ejemplo, que los precios más importantes, Establecerlo. luz, agua, gas, Servicio etcétera, básico. Claro, servicio básico controlado. Perfectamente podríamos hacer un esquema, ¿cómo se llama?, solidario en las cotizaciones de salud, más aportes fiscales, y en las cotizaciones previsionales. Eso no desbarrancaría a la economía para nada. No, ¿ah? O sea, pero si con lo que te estoy diciendo, con lo que acumula el 10% de arriba, si basta con que se pongan un poco más. No te puedo creer. Ahora, Pero Nicolás, ¿pero por qué no se hizo pero- antes? Exacto. porque hay una constitución. Ah, porque están en que amarrados. si tú tratas de subir la carga tributaria por A, B o C motivos, te la terminan bloqueando. Sí, pero Nicolás, convengamos también que a propósito de las frases desafortunadas que ocurrieron ahora con Fontaine, también ocurrían en el gobierno de Bachelet o de Lagos, etcétera, que también de repente los ministros se tiraban una declaración que en ese momento el contexto social no era el mismo que tenemos hoy día. Yo creo que hoy día la gente definitivamente hizo cortocircuito, o sea, no más con eso, eran pequeñas que le podría haber tocado o algo o a otro gobierno. Entonces yo creo que hoy día ya llegamos a un tema límite. O sea, hoy día, ¿tú crees que el presidente puede dar un gran anuncio que por último calme un poco Señales. la masa? Una señal, Pero claro. concretas. José Miguel, yo cuando me preguntaron por acá, creo que fuiste tú, sí, las declaraciones desatinadas, yo partí por diciendo que yo no era quien, porque había tenido varias declaraciones desatinadas, que esto no era un problema de Tino o más Tino, sino que de mirar a los ojos y en el corazón al país real, a esa gente que ustedes entrevistan toda la vida. Y el presidente, le rogamos que se abra a una salida institucional constituyente. Eso no va a terminar en el populismo. Todo lo contrario, vamos a terminar el populismo o la barbarie si no somos capaces de poner ¿Y eso cómo se hace? ¿Se podría hacer a través de un plebiscito?
por ejemplo? Puede ser un plebiscito, no nos vamos a meter, ustedes van a tener después constitucionalistas, pero tú puedes tener una comisión bicameral, puedes tener una mezcla de ciudadanos con parlamentarios o de solo ciudadanos. Yo me inclino, yo personalmente, por solo ciudadanos, porque creo que en este momento la gente no va a querer que los representantes elegidos... y por lo demás van a ser personas muy sensatas, votados, como alguien decía por ahí, por todos nosotros. Oye, pero si es cuestión de que ya prepárense, vamos a prepararnos todos, nos vamos a informar todo y luego de eso, bueno, tomamos el camino que queramos para hacerlo informadamente. Ahora el presidente dijo en la entrevista para la CNN que él estaba para la BBC, que él estaba dispuesto a hablar sobre reformas. Entonces él ya está marcando un camino, no está abierto entonces a una nueva constitución. Me parece estupendo, Carla. El problema, como alguien lo decía hoy día en la mañana, es que cuando tú tienes estos episodios de crisis, el timing Por eso te lo menciono. es de la esencia. Exacto. Si te vas demorando, es como cuando se te sube la leche. Si tú cortas el gas demasiado tarde, ya no tenés O sea, vuelta, hoy día aunque le eches agua, ¿me entendí? O sea, esto hoy día Entonces, se presenta como una urgencia. Muy buen absolutamente, ejemplo. absolutamente. Además que no hay nada que temer. Si aquí no vamos a terminar, este país tuvo experiencias radicales. Yo fui partidario, lo debo decir, de la Unidad Popular, era chiquitito. Y esa experiencia no funcionó. Tuvimos experiencia radical de la dictadura militar, tampoco funcionó. Este es un país sensato que va a ir, la gente quiere progresar, la gente no quiere que le den, que le repartan, pero que le den oportunidades. Sí, lo que pasa es que uno se confunde porque el nivel de vandalismo, de violencia ha sido muy brutal. Por eso uno se confunde en realidad dónde está el foco. Pero yo te quería preguntar... Yo partí diciendo, sin violencia, sin vandalismo, con instituciones. Tú partiste diciendo eso y yo creo que estamos todos alineados en lo mismo y ojalá que eso llegue lo antes posible. Creo que dar señales desde el gobierno hoy día sería importante, señales un poquito más transformadoras, pero... Urgentes. Urgentes, además. Te quería preguntar con respecto al sueldo mínimo, porque me parece que 350 sigue siendo suficiente. Un experto acá nos explicaba, por ejemplo, que el límite de la pobreza era 400.000 pesos, que aún no llegamos a eso. Según tú, como economista, como chileno, como parte de esta sociedad civil, ¿cuál debería ser el precio, el sueldo mínimo? Bueno, que nos dejara satisfechos. Yo prefiero hablar de ingresos mínimos por familia. Y nosotros tenemos, de hecho, un esquema que se llama el subsidio único familiar. Mira, en los países escandinavos, por ejemplo, el Estado, mientras en Chile gasta solo 6 puntos del producto, un 6% de todo lo que se produce en devolver o reciprocar, como veo a mi amigo Fernando Atria allá, en reciprocarle a la gente, en esos países gastan 18 puntos del producto. O sea, ¿eso está relacionado con los 3 veces impuestos? más. Claro, por supuesto. Entonces, tú tienes posibilidades, efectivamente, de mejorar el subsidio único familiar. Entonces, cuando el sueldo mínimo, que fuera 350, no te alcanza, el Estado te pone un porcentaje, así como es la PBS. ¿Cuánto más o menos? Bueno, ahí hay que ajustar los parámetros. La PBS, la pensión básica solidaria, si tu pensión autofinanciada es muy baja, el Estado te pone un cierto tanto. Entonces, si tu ingreso autogenerado, el Estado te pone hasta un cierto nivel, que sé yo, por hace 400, 500, donde ya no te ponen más. Ahora son países que convengamos que tienen un nivel de impuesto que es muy superior al nuestro y uno tendría que estar dispuesto. Y déjame decirte una cosa, porque yo una propaganda, Carlita, puedo. Muy pronto saco un libro sobre todas estas cosas, en Random House. Esos países son así desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando su torta, su producto, era la mitad del de Chile ahora. O sea, no digan que es porque no hay, es porque no dan. Bueno, el otro día alguien comentaba acá que Alemania... ¿Y por qué no dan? ¿Por qué no dan? Porque tienen miedo que si distribuyen oportunidades, los otros les van a pasar por encima. No te En la historia de todas las élites, en la historia del hombre, en el fondo. Sí, sí. Claro, pero en el fondo es una condición humana, es la forma como nos comportamos. Claro, pero a la larga se les vuelve en contra de ellos mismos. Pero depende cómo uno piensa. Y hoy día por eso hoy día hay ¿Han una visto ustedes oportunidad. películas de lo que hablaba la nobleza en Francia, justo antes de la Revolución Francesa? ¿Qué es esto? Decían con la peluca. O sea, no entendían a la gente. Pero Creían y eso se da a toda la escala, porque por un lado yo coincido con el diagnóstico en términos de que, claro, los que tienen el poder económico, poder político, no lo quieren ceder y les cuesta ser solidario. Pero si lo llevamos a otra escala, supongamos que ahora, ficción, vamos a cambiar el sistema de FP, que no se puede, por un sistema de reparto. Y le preguntamos a la gente, lo que usted considera su capitalización individual, ¿la va a colocar en este fondo solidario? La mayoría diría que no también. Porque no está... A lo mejor ha cambiado un poco la sensibilidad ahora, pero está muy internalizado ese concepto del individualismo.
Sí. Claro, pero es un individualismo que es una falacia colectiva. Totalmente. Porque es lo mismo que cuando yo llevé la ley de inclusión, que la gente tú podías copagar para llevar a su niño a un colegio relativamente mejor. Entonces decía, bueno, si yo puedo pagar 20 lucas, no se van a juntar con aquellos que pueden pagar 10 o 0. Y otros les decían, bueno, que yo que puedo pagar 80 lucas no quiero que se junte con los tuyos. ¿Te das cuenta que a la larga Claro. la dinámica de discriminación termina perjudicando a todos? Ese es parte del conflicto social que tenemos hoy día en todo orden de cosas también. En pensiones no cuesta mucho solucionar el problema. A ver, Tenemos ¿cuál es que la solución? pescar una parte de la cotización, ojalá de cargo del empleador, 2, 3 puntos y hacer reparto. Con eso, ¿qué podemos hacer? Podemos mejorar las pensiones de los actualmente pensionados, no los que se van a pensionar en 40 años más, O sea, de los que en ya 20 tienen- o 30%. Pero lo que tú hablas de la urgencia. Y de la ahora. clase media, porque Claro. los de abajo están protegidos por el pilar solidario de la presidenta Bachelet. Pero los que tenían un sueldo de 700, 800 y hoy día están con una pensión de 180, bueno, hay que apoyar. Tú sabes que aquí Nicolás, han venido, por ejemplo, endeudadísimos. profesores. Por ejemplo, los profesores están tremendamente afectados. Están hasta los 65 años ganando 800 lucas y de repente de un día para otro se encuentran con 180. O sea, es imposible que puedan vivir. Y en una época en que esperan que ellos pasen la mejor época de su vida. Pero a cualquiera de ustedes les pregunto, así del corazón, ¿les importaría que 2% de su sueldo fuera a pagarle a los jubilados? Porque cuando ustedes sean jubilados, el 2% de los que de A mí no. entonces activos te lo van a dar a Yo ti. te prometo que Sin cierto que ningún tampoco. problema. Y ayer Tampoco, vino sí. Marcelo, Hoy por el ti, mañana por Guital, mí. no sé, Guitral. Marcelo, Guital. Soy Guital. 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 Él decía una cosa muy sensata y que tiene que ver con el amor por Chile, con el amor del prójimo, con mirarse a los ojos. Él decía, ¿por qué nosotros nos instalamos desde la guata, desde la voluntad, desde el corazón, en que le subamos un poco el sueldo a la gente que incluso trabaja con nosotros? Él decía, yo a mi asesora al hogar, yo espontáneamente le dije, ¿sabe qué? Yo también quiero repartir. O sea, creo que también hay una oportunidad como chileno, como ser humano, también de meternos la mano en el bolsillo. No solamente tiene que ser legislado, no todo tiene que ser de esa forma. Y me parece que nos dio un gran consejo. Pero esto no es caridad, esto es justicia. Fíjate que yo viví 12 años de mi vida en Estados Unidos. Y la última vez, en fin, tenía tanto trabajo, mi señora también trabajaba, que tomamos alguna ayuda del hogar. En Estados Unidos, la persona por hacer lo mismo ganaba $2.000 al mes. ¿Sí? Y eso no era caridad, era porque tenían más capacitación, porque los sueldos son mejores, por tanto también, ¿cierto?, están dispuestos a pagarle más a las personas. Entonces, esto es un problema sistémico, no es un problema de que yo tenga mejor voluntad de pagarle a mis trabajadores, sino de que tengamos un fondo común donde los trabajadores tengan educación, tengan capacitación, sean más necesarios, sean más productivos y tú tengas que pagarles más porque si no, simplemente se te van a otro lado. Nicolás, eso va acorde también al cambio de mentalidad, a la evolución de la sociedad. Porque yo digo hoy día, yo pensaba el otro día, ¿cómo los empresarios no van a ser más felices teniendo gente mejor pagada que va a trabajar más feliz? Y por ende... Van a ser más productivos. Exacto, te van a reportar Bueno. mayor productividad. ¿Por qué no pensarlo así? Tú, José Manuel, habrás seguramente tenido oportunidad, cualquiera de ustedes, a mirar lo que ha estado pasando con Steve Jobs Sí. o con Bill Gates o con Warren Buffett en Estados Unidos, que se dan cuenta porque Estados Unidos también está en una espiral de desigualdad medio complicada, Sí. que es el fenómeno Trump. Entonces lo que hacen es que en vez de heredarle la fortuna a sus hijos, la dan para el conjunto porque quieren que haya una sociedad más justa. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el futuro de sus hijos está más garantizado, que a través de meterle toda la plata a ellos, generan una sociedad menos violenta, donde finalmente los excluidos no terminen en el pillaje de la delincuencia. Y ahora Estados Unidos es un país que paga a veces sobre el 40% de impuestos, entonces claro, le llega a la gente. Mira, Oye. te doy para que la gente lo sepa. En Chile, 1/5 de la torta se va al Estado para redistribuir, no se lo come el Estado. En Estados Unidos, 1/3 de la torta. Claro. En Europa continental, 40% de la torta. En Escandinavia, 50% de la torta. Entonces, somos uno, nos estamos cayendo ya Era para un el lado equilibrio muy del precario. egoísmo. Oye, Sí. pero O este sea, somos país los campeones mundiales del egoísmo, no puede es tan ser. absurdo que sí. que el Estado lo que te asegura es que vaya a ganar menos que lo que está fijado como la línea de la pobreza. Es absurdo. O sea, lo que te aseguro como chileno es que vas a ganar menos No, Que de el lo sueldo que... mínimo. y lo único que te queda es endeudarte. endeudar. Tú dices por los 350 versus los... Por por eso, cuenta que claro. gana Mira, 404, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el diagnóstico está súper hablado, está súper Es hecho. que no es tan así, Carla. porque- Ya, pero déjame Ya, perdón. terminarlo y ahí, No. ahí tú me aclaras, porque yo Sí, sí. en realidad no soy economista, pero tengo la sensación de que el diagnóstico está claro,
pero no podemos, o sea, hay cosas que sí son a largo plazo, pero hay otras cosas que son urgentes ahora. Y eso me gustaría escuchar de tu parte. ¿Qué te parece la agenda social y qué deberíamos hacer ahora para que realmente nos sintamos respetados y nos sintamos dignos y escuchados? Tenemos que cambiar las reglas del juego. Esto no se soluciona con aspirina de subir esta cosita por acá, de fijar el metro, sino que la gente se empodere y pueda democráticamente, porque tal como tú lo dijiste, y estoy muy de acuerdo, la gente es sensata. Definir cuánto de este 100 vamos a compartir, quizás no 50 como los escandinavos, pero quizás un tercio como los Estados Unidos, y con un tercio compartiendo poco a poco. Los problemas de la previsión quedan en el olvido, los problemas de la salud quedan en el olvido, los problemas de la capacitación comienzan a quedar en el olvido, de a poco, porque esto tiene que ser gradual. Ahora, tú me dices los 350 y menos el sueldo mínimo. El problema es que nosotros tenemos muchas empresas que todavía son muy improductivas, las pymes, etcétera, etcétera. Entonces, si tú le fuerzas al empleador a que pague 500 quizás se va de espalda. Entonces, ¿por qué no en una transición tú le pagas 350, le exige, y el resto lo paga la sociedad en su conjunto con esta figura que les explicaba hace un rato atrás? Llegando, ¿cierto?, a un ingreso mínimo ético familiar que lo propuso hace un tiempo la Conferencia Episcopal. De, no sé, no lo he calculado, pero puede ser 450. Oye, tú dijiste 500. que el diagnóstico no estaba tan claro como yo decía. ¿Por qué? Porque, créanme, quienes han controlado el poder a través de la historia, 500 años, son habilosos. Entonces siempre tienen dominales. Ya, a ver. Y fijar el metro es dominal, Lo que no quieren soltar es que la mayoría debe tener la capacidad de decidir. Y cuando tú tienes una sociedad secuestrada por una constitución, donde las cosas más importantes requieren de 2/3 de los parlamentarios y después de pasar al Tribunal Constitucional, eso no es una democracia completa. Lo dice el Economist Intelligence Unit. Clasifican a todos los países del mundo por su grado de profundidad democrática. Australia, Nueva Zelanda, los escandinavos, Canadá, los primeros del ranking. Nosotros, democracia incompleta. Bueno, yo pienso, Nicolás... Lo digo yo. Yo creo que porque hoy día estamos en un momento en que si se sigue pensando en que los que están arriba sigan acumulando más en el pozo, definitivamente todo esto va a seguir igual y no va a cambiar en ningún minuto. Entonces, O va a estallar. O va a estallar, exacto. Entonces yo creo que este es el momento, no hay otro. Que dar Y tampoco señal lo hubo concreta. para atrás también. Sí. Y como decía la Carla, confianza. La gente es La gente sensata. Al final, sabe lo que representantes elegidos por todos los ciudadanos y ciudadanas, con voto obligatorio, van a llegar Tenemos a que una volver cosa a eso, sensata. ¿verdad? Si nadie quiere digamos, que todos se tengan que echar a la mano al bolsillo para, digamos, subsidiar gente que no quiere trabajar, no. Y Todos nadie quiere sabemos- ser Venezuela o Cuba, que se sacan frecuentemente, y de verdad nadie sensato, creo yo, va a querer ser como Cuba, me imagino, ¿cierto? Lo han dicho hasta los propios... Vino Hadwe y dijo, no quiero ser como Cuba, y sacan el discurso que enreda a la gente. Yo le invito a la gente, sobre todo a los estudiantes, que lean historia. La historia de Chile no tiene nada que ver con la historia de Cuba y de Venezuela, que son países realmente que no tuvieron una tradición democrática nunca, nunca. Entonces, claro, ahí cuando la tortilla se vuelve, cae a populismos de izquierda, dictatoriales igual. Yo creo que dictadura hay en Cuba, dictadura hay en Venezuela. A mí no me sirve, mire, el horror que generaron los zares en Rusia dio vuelta a los bolcheviques. Los bolcheviques terminaron haciendo lo mismo. Si Chile es un país que tiene un sustrato democrático del que tenemos que explotar. Sí. Somos gente respetuosa, somos gente que queremos progresar en paz. No, y además de eso tú dices algo muy importante, ¿eh? Escarbar nuestra historia. Ahora, qué increíble que historia haya sido propuesto como una asignatura optativa. Esa cuestión que me cuesta entenderlo, pero con índices de nivel de obesidad en los niños... No lo hice yo, ¿ah? No, lo no, hice por yo supuesto, cuando fui no, por ministro. supuesto que yo. Pero- Yo me pendé a los patines, ¿no? Escapa de todo el sentido común. Oye, ¿qué pasa con los privilegios? Porque es un tema que también genera indignación, ¿no? El tema del concepto de que hay personas privilegiadas, un cabro que estudia en el Instituto Nacional, que hoy día está en un litigio bastante doloroso, pero que después pasa a la Universidad de Chile, que tiene un bienestar bastante... Lo dijo hasta la primera dama en ese audio que se filtró. exactamente. Tenemos que terminar con nuestros privilegios. Los alienígenas. ¿Sí? ¿Cómo salimos de ese ¿Ustedes son alienígenas o son terrícolas? Nosotros estamos entre Estamos medio. ahí. ¿Entre medio? Ya. Tongo y los viles. Somos ambiguos. Lunático, me imagino. Perdona, Ahora, digamos que estamos hablando de estos cabros que se han sacado la mugre, que quieren y que sueñan y que les cuesta llegar a ese sitial de privilegio. Quiere llegar a ser gerente legítimamente porque quiere bienestar, porque tiene la capacidad, pero que viene de un lugar no privilegiado. Entonces,
¿Cómo lo hacemos para otorgarle esas mismas oportunidades? Bueno, por eso tenéis que rehacer las reglas del juego. Fíjate tú que en Chile la superintendencia o el mismo CERNAC o el mismo Servicio de Impuestos Internos son servicios sin dientes. Cualquier poderoso te puede llevar a tribunales y anularte completamente. Hablamos del CERNAC muchas veces. Claro, Entonces son mitos de protección de la ciudadanía. Protección de la ciudadanía. ¿Y cuando se hizo, Andrés, qué pasó? No lo hay. Fíjate tú lo que le pasó al empresario chileno que trató de meter por debajo de la puerta a la hija o hijo en Estados Unidos. A la cárcel. Esos A la servicios... estás hablando del caso de la universidad, ¿verdad? Claro, claro. O sea, realmente, oye, tener problemas con lo que en Estados Unidos se llama el IRS, que es el Servicio de Impuestos Internos, Dios te pille confesado, porque te van a perseguir hasta Alaska. Y eso son las sociedades democráticas, los abusos no son tolerables. Sí. Y eso se puede. ¿Sabes qué, Nicolás? Yo creo que ha llegado el momento de agradecer a cada uno de los agentes que viene. Primero, informar, porque yo creo que el aprendizaje, el conocer lo que está pasando hoy día en profundidad es muy importante para la toma de decisiones. Y creo que entregar tu información, tu sabiduría, es un acto de generosidad que te queremos agradecer. Esta es tu casa y te despedimos como corresponde con un aplauso. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por venir. Yo les agradezco a ustedes porque de las preguntas noto que estamos muy en sintonía. Ojalá podamos todos contribuir como una sola mano a sacar adelante. ¿Y sabes el país. quién nos enseña? Nuestro público. El público que nos enseña mucho. Gracias. Y ustedes nos enseñan a nosotros. Gracias.